¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Locker Habla con. El día de hoy traigo a nadie más y nadie menos que al CEO de Aldea Financiera, de Bursar, empresario a nivel nacional de México, exsecretario de Desarrollo Económico de Jalisco y escritor del libro Puedo Llegar. Con tendencia positiva tenemos a Roberto Lechederra. ¿Cómo estás? Locker, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y gracias por invitarme. Al contrario de ti, gracias por aceptarla esta humilde canal y pues aquí vamos a sacar un poquito de plática. Pero para la gente que no Y te sé que conoce, estás empezando y te deseo mucho éxito, ¿eh? muchísimas Seguramente te va a ir gracias. muy bien. Muchísimas gracias. Esperemos que sí, confío en tu palabra. Así será. Para la gente que no te conoce, platícanos un poco quién es Roberto Arechederra, para la gente que no tenga la idea. Pues mira, soy una persona pues muy tradicional. Estudié finanzas en la Universidad Panamericana, soy de aquí de Guadalajara. Mi padre es de Orizaba, Veracruz, mi mamá es de Campeche, Campeche. Aquí me O sea, casé, conocí a mi esposa, tengo 3 hijos. Estudié, como te decía, finanzas, luego estudié una especialidad en finanzas. Estudié la maestría también aquí en Guadalajara, en el IPADE, y pues toda mi vida me he estado vinculado con el sector empresarial de Jalisco, sobre todo en la parte financiera, y pues me gusta leer mucho, me gusta hacer puedo deporte en ver una por los libros época. atrás, puedo ver por los libros que tienes atrás que te gusta leer. Ahí sí tienes algunos libros que ya no leas, que me gustas pasar. Con todo gusto, pues el día que quieras, vente y escoge el que quieras y ya luego nada más con B de vuelta. Ah, perfectísimo, ¿Verdad? perfectísimo. Y Perdón, te aquí pues, hay interrumpí. una colección, y la verdad no tengo todos los libros que he leído a la espalda, solo es una parte que decoramos ahí que se vieran algunos y luego yo he ido llenando, llenando, llenando. Yo creo que es mi vicio comprar libros Sí, y voy en esa parte. Y bueno, pues uno de mis sueños era escribir un libro, como ya mencionaste, y pues el cual escribí este tengo libro de entre mis Puedo Llegar. manos. Así Tengo es. entre mis manos y lo tengo firmado y autografiado por ti. Ah, mira, que muchas Pero, gracias. y aquí lo tengo y leerlo fue toda una experiencia. Y si bien aquí nos abres un poco las puertas a tu persona, quisiera preguntarte del lado empresarial, ¿cómo fue tu camino a llegar a ser, vaya, el éxito que es hoy en día Roberto Lechederra? ¿Cómo fue el camino, las piedras que tuviste que pisar? Fíjate que yo considero que todos a lo largo de nuestra vida podemos ir acumulando éxitos y eso nos va generando oportunidades, pero todos los días tenemos oportunidad de tener éxito en algo, desde levantarnos y vencer la flojera para irnos a hacer ejercicio, irnos a trabajar, el poder vencer la tentación de comernos ese gansito que no nos iba a caer tan bien y que todos esos son éxitos. Entonces, la realidad es que no fue un camino sencillo. Yo te puedo decir que durante la vida aprendí varias cosas. No fui el estudiante de dieces toda mi vida. Cuando jugué tenis, yo sí quería realmente ser tenista profesional, llegué a ser tenista profesional, pero entrenaba arduamente, pues 6, 5 a 8 horas diarias era mi entrenamiento. Wow, Corría buenísimo. abdominales, lagartijas, después de la escuela. Entonces, en la prepa, que es donde tuve una actividad mucho más intensa hablando de torneos de tenis, la realidad es que me enseñó mucho el deporte de alto rendimiento, a ser disciplinado, Ujú. a vencer la flojerita, a dar lo mejor de mí mismo. Y eso se ha ido traduciendo a mi vida profesional. Y fíjate, te cuento una historia. Cuando estaba en la prepa, derivado de que yo jugaba tenis, no era el de grandes calificaciones. Y me acuerdo que en esa época me recomendaron un libro que se llama Caín y Abel, de un autor de nombre Jeffrey Archer. Es la historia de dos personas paralelas que inclusive se odiaban, pero a la vez se hacían beneficios sin darse cuenta. Entonces, no era más que un cúmulo de malos entendidos, pero en la historia hablaban de temas financieros, de fusiones, de adquisiciones, de empresas, y me gustó ese mundo y dije, yo quiero estudiar finanzas. Me gustó mucho cómo el autor narraba lo que significaba ese mundo de la compraventa de empresas. Cuando le platiqué a mis amigos que quería estudiar finanzas
Y aquí en Guadalajara, en ese momento, la Universidad Panamericana era una de las que tenía esa carrera y tenía fama de ser difícil y Ujú. difícil de entrar. Y entonces me dijeron, no, pues tú no la vas a hacer. O sea, la verdad es que tú eres tenista y pues no tuviste una preparación académica como tal. Y la verdad es que no me importó. Yo creo que eso es una primera parte, el decir que a pesar de que te digan que no puedes, pues si tú estás convencido de que quieres y lo puedes intentar. Y pues ya admitido a la universidad, ya muy cercano a salir de la prepa, me acuerdo que hicimos un viaje a Tapalpa en el bochito de un amigo. Ok. Ahí íbamos tres amigos, o cuatro, íbamos cuatro, dos adelante y dos atrás. Yo me acuerdo que iba atrás, justo atrás del piloto. Y todos empezaban a platicar un poquito de lo que iban a estudiar en la universidad. Y varios de ellos iban a estudiar Derecho, uno Arquitectura, y hablaban de su interés de servir a la sociedad. En ese momento yo había estudiado, decidido estudiar finanzas por un tema meramente profesional y de gusto en la actividad, pero caí en cuenta en que cuando voltearon y me preguntaron, porque me empezaron a echar carrilla de que yo quería ser financiero, entonces un capitalista que iba a chupar la energía de los colaboradores y que pues solo me importaba el dinero, Ujú. eh, me di cuenta ¿Qué es lo que muchos piensan, no? Es como una especie de tabú entre financieros que, bueno, que la gente externa a las finanzas tiene, que dicen, ah, este solo le gusta el dinero y los números y ver cómo los números se les van añadiendo más ceros a la derecha y todo así, ¿no? y fíjate que yo aprendí con eso que no necesariamente está peleado, porque también en ese viaje de bochito, eh, me di cuenta que podía hacer las cosas con un beneficio y entonces encontré en ese momento mi propósito de vida. Y mi propósito se convirtió en ayudarle al mundo a través de las finanzas. Y entonces, ¿cómo ayudarle al mundo? Porque o sea, eso se oye muy ambicioso, pero es muy sencillo. Si yo le ayudo a una empresa a tener más utilidades, Ujú. tener mejores, más ceros a la derecha, como dices, pues esa empresa puede pagarle mejor a sus colaboradores. Si los Ok. colaboradores ganan más, pueden ofrecerles un mejor estilo de vida y mejor educación a sus hijos. Esos hijos generan, y esas familias generan mejor sociedad, mejor ciudad, mejor estado, mejor país, mejor mundo, ¿no? Muy Entonces, bien. cuando a mí me preguntan qué hago cuando me dedico a hacer finanzas, pues me dedico a buscar mejorar al mundo y me convertí en un apasionado de ayudarle a los demás a través de mi profesión. Y en el tiempo, eso fue lo que creo que ese descubrimiento fue uno de mis mayores éxitos, el saber que el esfuerzo que puedo hacer es para ayudarle a los demás, no solo para ganar dinero, que también está bien ganar dinero a través de lo que haces, pero sobre todo que ayudas a la gente. Y a lo largo de la historia te puedo compartir de mi historia profesional, pues que hay empresas que se han salvado y que no han terminado, que no han despedido su personal porque tenían que cerrar. Hay empresas que han pagado mejor a sus colaboradores y que los colaboradores han crecido y ahora son directores de la empresa o tienen algunas otras posiciones. Las empresas se han expandido hacia otras partes del país y del mundo y le han dado trabajo digno a más personas. Y entonces te das cuenta de que puedes ayudar mucho y también donde le he ayudado a la gente, no solo a través de libros, sino mucho antes, a que pudieran tener mejores finanzas personales, pagar su tarjeta de crédito, saber cómo funciona una chequera, tener un mejor crédito hipotecario, un mejor crédito automotriz, una mejor Afore. Y se han acercado conmigo y me han compartido sus casos en donde en muchas ocasiones pues han salido de deudas, han podido ahorrar, han podido tener comprarse alguna cosa que querían, como una casa, un carro, derivado del hábito del ahorro, y eso ha sido muy bonito. Y te estoy hablando de gente que pudiera alguien pensar que tienen muchos ceros a la derecha, como decías, pero es gente inclusive sencilla, en ocasión un guardia de seguridad de un estacionamiento que nosotros pudiéramos eh, entender que un guardia de estacionamiento pues no tiene el sueldo más alto del mundo, Sí, sí. eh, eh, seguramente un sueldo digno, pero no el más alto, se acercó conmigo y me dijo que ya había pagado sus tarjetas de crédito por escuchar en la televisión mis consejos y que además ya tenía 50,000 pesos ahorrados porque le di algunos tips de cómo ahorrar.
Entonces, el descubrimiento es que al final del camino, todo se traduce en hábitos y todo se traduce en esfuerzo. Y en la medida que uno tiene hábitos saludables, hábitos de esfuerzo, hábitos que generen un bien a los demás, pues también se puede ganar dinero y eso hace que pues se tenga una ruta hacia el éxito. Y mi éxito más fuerte, el Ocker, te puedo decir que es el saber que puedo servir a los demás, el tener dentro de mi portafolio esas historias de mejora, de gente que le ha ido bien, que le he podido ayudar durante la vida. Y también, pues, con gusto poder decir que paralelamente formar un patrimonio, pero sobre todo también que técnicamente me he formado y me he esforzado por ser una persona que pueda aportar algo y que pueda darle algo a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene y para dar algo, pues necesitas tener algo y algo que alguien puede tener es conocimiento y compartirlo. Y eso pues ha generado que me inviten a distintas posiciones y donde yo he pasado por empresas y ser director, donde he puesto empresas, donde he tenido distintos emprendimientos y como me decías al inicio de la charla, pues hasta llegar a ser secretario de Desarrollo Económico. Efectivamente, porque yo recuerdo en tu travesía vaya, ahora sí que en la vida, que fuiste director de muchas cosas, incluso fuiste director de una universidad, tengo entendido, de una carrera en específico de finanzas. Bueno, fui coordinador de la carrera de finanzas, fui director de los posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Ujú. y también fui director de la carrera de contaduría. De contaduría, ok, eso no lo Y, tenía. y esa es una historia bonita porque me contrataron porque la carrera en ese momento estaba pasando por una etapa difícil, no estaba llegando a metas de alumnos e inclusive estaban considerando cerrarla cuando en una época la carrera de contaduría tenía hasta 2 salones y estaba llena y no tenían cupo. Y en ese momento ¿Por lo qué que les... piensas que, perdón que te interrumpa, por qué piensas que de un momento a otro la carrera de contaduría, o sea, simplemente, pum, para abajo? ¿Qué crees que a los jóvenes de esos entonces les dejó de interesar los números? No, no, justamente por eso me contrataron para averiguar qué es lo que estaba pasando, fíjate. Y Ah, ok. cuando me acerqué, empecé a platicar con los alumnos y me di cuenta que la gran mayoría de los alumnos, sus padres eran contadores. Mm, Hay muchos abogados que sus hijos son contadores, que, abogados, hay médicos que sus hijos son médicos. Entonces, la contaduría es una carrera que también se hereda un poquito en ese entorno. Y entonces analicé y dije, ¿cómo nos llevamos? ¿En dónde están todos los contadores de la ciudad? Y me di cuenta que estaban en el colegio de contadores. ok. Entonces, y dije, ¿cómo nos llevamos con el colegio de contadores? Pregunté. Y me dijeron, pues no muy bien. Entonces, no, pues ya entendí, Ah, pues con razón. Ahora ¿no? se explica un poco la cosa. Entonces fui con el Colegio de Contadores y empezamos a hacer algunos planes de promoción, algunas becas especiales, les dimos la posibilidad de hacer examen de admisión sin costo y pues a los 2 meses que había entrado a la carrera, pues puedo decir con gusto que ya habíamos llenado el salón, ¿no? Sí. Y la moraleja me parece que es, primero hay que entender muy bien a tu cliente, hay que entender qué necesita y cómo lo necesita y podérselo entregar, y eso es lo que pasó. Por eso no, pues iba cayendo, porque no estaban ofreciéndole lo que en ese momento los contadores querían, y al momento de hacer un cambio, un ajuste que pues fue pequeño y ni siquiera fue una gran reingeniería, pero pues, se llenó. Así fue. Se pudo llenar la carrera. Perfecto, perfecto. Van varias veces que mencionas, por ejemplo, que pudiste ayudar por ejemplo, al guardia de seguridad en un estacionamiento. Y es que tú salías en la televisión, ¿cierto? Llegaste a Sí, salir en Televisa y tuviste todo ese rollo. Pero antes de llegar a Televisa, supongo que hubieron otros peldaños que tuviste que escalar. Como por ejemplo, quiero irme por partes. Por ejemplo, para empezar, entrar a la carrera de finanzas, ¿en dónde estudiaste? ¿Cómo fue el principio? Porque por lo que me dices, tu camino estaba full enfocado a ser un tenista profesional. así es. Y incluso que te dijeron, no, tú ya eres bueno en el tenis, ¿para qué estudias finanzas? Que no sé qué, que esto y que el otro. Pero tú te aferraste a tu idea, a lo que te gustaba, pues, y no hiciste caso omiso a quejas y a comentarios por el estilo, y decidiste entrar a la carrera de finanzas. ¿Y cómo fue que a la hora de entrar, si te gustó, no te gustó, viste complicaciones, en algún momento llegaste a pensar, ah, tal vez esto no es lo mío, cosas por el estilo?
Fíjate que efectivamente jugaba tenis, pero me di cuenta después de ir a una gira a Estados Unidos de varios torneos de tenis y a entrenar, que pues había tenistas muy talentosos a nivel mundial, ¿no? O sea, ya no Ok. competías nada más con los de tu ciudad o los de tu estado o luego con los de tu país, sino ya había en esa época pues tenistas europeos, tenistas americanos, canadienses, sudamericanos, de Argentina, de muchos lados, entonces ya la competencia era mucho mayor y había gente muy talentosa. Si bien yo sí consideraba que tenía algunos talentos, pero también hay que ser lo suficientemente maduro para entender que si quieres competir en La Voz México y no tienes buena voz, pues no vas a hacerlo, por más que te guste cantar. Si Buen quieres jugar punto. básquetbol y eres chaparrito, pues no vas a poder jugar en la NBA, pues por más que te guste el básquetbol, ¿no? Y pues me di cuenta de eso y también me di cuenta que me gustaban las finanzas y nunca dudé y la verdad es que siempre me gustaron, pero me costó trabajo a tal grado de que yo estaba en el equipo de la universidad de tenis y el primer bimestre o el primer mes de la carrera en matemáticas lo reprobé. Ah, caray. Y dije, caray, esto no está bien, me estaba costando trabajo y decidí salirme del equipo de tenis para dedicarme totalmente a la carrera y ahí empecé a sacar unas mejores calificaciones y empecé en una carrera digamos, en una dinámica en donde me gustaron tener algunas actividades, por ejemplo, de liderazgo. Fui el primer presidente de un congreso que se inauguró que se hizo en la universidad, que se llamaba Confin, Conferencias Financieras, y fui el primer presidente de eso, y hice un comité que todo el mundo muy padre colaborábamos e hicimos unas conferencias muy bonitas, y eso me empezó a ayudar a conectarme y entender que se podían tener iniciativas padres con esfuerzo y a sumar equipos, y empecé a entender qué significaba gestionar un equipo, Ujú. que no le pagabas y que tenía que ser por liderazgo y por autoridad. Ahora sí que el don de la Motivación. palabra sobresalía sobre el dinero en ese caso, ¿no? Sí, no había dinero de por medio, al contrario, mira, el director de la carrera, me acuerdo que cuando le platicamos del evento, el doctor Raúl Morelos, que en paz descanse, le fuimos a platicar del evento y nos pidió que fuéramos a ver si la parte administrativa de la universidad tenía algo de presupuesto, porque necesitábamos hacer invitaciones, imprimirlas, hacer el logotipo, hacer algunas invitaciones a conferencistas, pagar el salón, cosas de entrada, ¿no? Y yo Ujú. me acuerdo que la universidad me dijo, pues no, no hay presupuesto. Entonces yo fui con él y le dije, oiga, doctor, pues no, no hay presupuesto y queremos hacer el evento. Me acuerdo que agarró su chequera personal y me hizo Personal. un cheque de él y me dio 5,000 pesos. ¿Cinco Y me mil dijo, pesos de qué año, perdón? 1993 por ahí. Ok, ok. La verdad es que a lo mejor, te puedo decir que a lo mejor son 20,000 pesos o 25,000 pesos de ahorita. O sea, Eran sí, sí bastante dinero. abarca bastante para poder organizar un evento pequeño o mediano, que en Para ese arrancar, así entonces... es. Y tu reacción, me imagino, fue sorpresa de que, ah, pues ahí te va cheque de mi cartera, ¿no? Y me dijo, lo espero con B de vuelta, me dijo. Ah, ok. Bueno, menos mal. Este, y la verdad es que nos fue muy bien en el evento y tuve el gusto de regresar con el doctor y decirle, doctor, aquí están sus 5,000 pesos y además aquí hay como otros 5,000 para la universidad para que puedan comprar lo que necesiten para los alumnos. Ah, ok. Entonces Y les fue muy bien en el evento. nos fue muy bien en el evento, tuvimos utilidades, fuimos de acuerdo a lo que en esa época me dijeron el primer evento de la universidad que en la historia había tenido utilidades. Entonces fue Entonces sí una estuvo cañón. bonita historia. Y nos invitaron a comer, la verdad la universidad muy generosamente nos invitó a comer a un buen restaurante a todos los miembros del comité de organización y nos trató muy bien. Entonces fue una muy bonita experiencia y fue parte de esto. Y entonces ahí me di cuenta que pues me gustaba esa parte del liderazgo y cómo pues empezamos a hacer cosas con iniciativas que pudieran ayudarle a los demás, en este caso a aprender de conferencistas importantes y los alumnos pues podíamos interactuar, conocí gente que en esa época a mí me parecía imposible conocer y Ah, gracias a esas conferencias me conocieron ¿algún y empecé ejemplo, a por hacer un ejemplo? camino. Pues fíjate que estuvo con nosotros en esa época un director de Multiva,
que era una casa de bolsa. Hubo Ujú. gente ya no me acuerdo el nombre de la persona, pero hubo gente de Bimbo De que nos Bimbo también. acompañó, profesores de la universidad, alguno, el presidente del IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Guadalajara, también estuvo ahí. En fin, la verdad es que fue un evento de toda una mañana en la Cámara de Comercio y pues nos fue muy bien. Muy bueno, pues bendito sea Dios, le salió muy bien en ese aspecto. Y por ejemplo, me quiero también llevar un poquito por el lado de tus papás, por ejemplo. Cuando les dijiste, no quiero ya dedicarme al tenis, quiero full enfocarme en la carrera, ¿te negaron, te ayudaron en algo? ¿Cómo fue el proceso con tus papás? Fíjate que mis papás siempre tuvieron una ética muy fuerte de trabajo, muy trabajadores ambos, que nos permearon eso no solo a mí, sino también a mis hermanos. Y mi papá lo comprendió muy bien. Y también le pegó porque pues, yo tenía una beca que iba a perder Ujú. y no jugaba tenis. Entonces, Oh, wow. pues él hizo un esfuerzo por apoyarme y por pagar la universidad, que no era nada barata, a pesar de que yo ya no tenía la beca, pero entendió y me apoyó de que era mejor que estudiara, a que pues me arriesgara a una profesión que probablemente no iba a tener el mejor destino. No sé, yo, el hubiera no existe, pero Ujú. por hoy me ayudó mucho. Y me acuerdo que me decía que decidiera bien a qué dedicarme y que ya que decidiera a qué me dedicara, que me enfocara 100% a eso. Porque me decía, mira, si hoy tú vendes enciclopedias y mañana patines y pasado mañana coches y luego vendes ropa y pues ya la gente te va a preguntar ahora qué vendes. Ujú. Pero si tú eres financiero, como decidí serlo, pues toda la gente sabe que me dedico a las finanzas. Entonces, cuando alguien necesita algo de finanzas, pues sabe que me puede buscar y que si tengo la oportunidad los voy a ayudar. Y es que esa es otra cosa que la gente no sabe, que eres bastante accesible y tienes los pies muy en la tierra, porque a pesar de que eres este gran empresario, tienes los pies muy sobre la tierra. Yo me acuerdo cuando fui a verte a Talentland aquí en Guadalajara. Ujú. La conferencia se me hizo muy fluida. Yo estaba, ahora sí que me faltaba libreta para ir anotando las cosas. Gracias. Y noto que eres muy accesible y tienes los pies muy en la tierra. Y eso también creo que se notó cuando diste el salto a la televisión. Pero ¿cómo fue que contactaste con Televisa, con el Canal 4? ¿Terminaste la carrera? ¿Hiciste tu maestría o diplomado? No me acuerdo qué me habías dicho. Cuando termino la carrera, me meto a trabajar a una casa de bolsa. Ahora la conocemos como Scotiabank, pero en aquella Ujú. época era Inverlat. Y pues empecé a hacer mis pininos. A ver, ahora sí que casi yo era el que era un becario que iba por los lonches, ¿no? Sí. Entonces empecé así, pero empecé a aprender mucho de finanzas porque me gustaba y tuve un jefe que me ayudó mucho a enseñarme. Hubo gente en el camino que me ayudó mucho, pero en ese inter, la Universidad Panamericana, como a mí me gustaba el análisis económico y el análisis financiero, querían hacer una rueda de prensa para hablar de indicadores financieros y tal, y me hicieron favor de invitarme y yo di la conferencia de prensa y pues me vieron gente de Televisa y el vicerrector de la universidad en aquella época, que era muy amigo de Miguel Ángel Collado, el director de noticias de Televisa. Miguel Ángel le dijo, oye, necesito pues una persona que me ayude con las finanzas de los noticieros. Y yo en ese momento acababa de dar la rueda de prensa y dijo, pues Roberto Arechederra, ¿no? Yo estaba en ese. Buena opción. Entonces, un acto desinteresado, un acto que quería ayudar, se convirtió en el inicio de una carrera en medios que hoy por hoy continúa y que me ha ayudado mucho, pues, y estuve muchos años en Televisa y yo era el que daba las finanzas y pues muy padre, de hecho, comparto así como con cierto gusto, bueno, con gusto y como a son de broma, que mi capacitación en Televisa fue, siéntate en esta silla, voltea la cámara y cuando la cámara se prende el foquito rojo, hablas, Ok. ¿no? Y fue la capacitación que me dieron de Esa cómo fue la salir. capacitación. ¿Y la cámara te llegó a intimidar al principio? A Porque... ver, yo te puedo compartir que yo llevaba una hojita y la hojita me temblaban las manos y, y me acuerdo que la puse sobre mis regazos y sobre mis piernas para que no se notara que yo estaba temblando. Y me acuerdo que dije, qué necesidad de estar aquí, ya me voy. Dije, qué nervios, yo ya me voy. Y empecé a contar, voy a brincar de la sillita porque era como una periquera, y dije, Ujú. voy a brincar a las 3 y voy a irme.
no Ok. quiero esto, ¿no? Y empecé a contar, 3, 2, cuando en eso, pum, se pone el foquito rojo. Qué caray. Y dije, pues ya me estaban viendo, ¿no? No sé cuánta gente en ese momento me estuviera viendo. Y pues como que eso me llenó de adrenalina y empecé a hablar, ¿no? Y les gustó mi comentario y pues me quedé muchos años. Empecé en el 1 de mayo del año 2000 en Televisa y pues de ahí seguí colaborando, pues prácticamente todavía en la pandemia seguía dando algunos comentarios en Televisa, entonces fueron muchos años de estar ahí, de poder compartir con la gente Ujú. y fue muy interesante. Y fue de ahí que la gente te empezó a conocer más, y cuando te veían en la calle decían, ay, Roberto, ¿me puedes ayudar porque tengo este problema? Y me imagino que Así así es. como te han pedido ayuda para problemas complejos, también te han pedido ayuda para problemas que son absurdos, ¿no? O sea, O relativamente sencillos. Mira, la verdad es que cuando alguien tiene un problema, hay veces que para uno, viéndolo desde fuera, pareciera que no es algo difícil, ujú, pero hay gente que carga mochilas que pues uno pudiera parecer que no son tan pesadas, pero para esa persona sí hay que comprender que cada quien carga una mochila distinta. Y cuando cierto. yo salía del noticiero en la calle, había unas banquitas de concreto y la gente me esperaba y me abordaban y llevaban estados de cuenta y sus tarjetas e información y se hacía una filita, ¿no? O sea, era muy común que yo tuviera una fila de 5 o 6 personas que estaban esperando que yo les diera algo de consulta de cómo pagar su tarjeta de crédito, si la Afore les había dado buenos intereses, si el hipotecario no sé qué, y pues yo les iba ayudando y pues me di cuenta que había una gran necesidad de que la gente pues tuviera educación financiera y también cambié un poquito el tono con el que yo daba mi comentario porque normalmente lo daba mucho de la bolsa y como muy macro Ujú. a nivel muy técnico y lo empecé a bajar a un nivel un poquito más entendible, con un lenguaje mucho más sencillo y hice un estilo donde hoy por hoy busco explicar las cosas de una manera sencilla y sin palabras rebuscadas, de forma tal que la gente pueda entenderlo, ¿no? Porque al final cuando tú quieres decir algo, y ese es el objetivo de la comunicación, pues lo que quieres es que el receptor entienda tu mensaje, Exacto. ¿no? Entonces, si tú dices las cosas de una manera en que está demasiado codificado, o sea, demasiado técnico, Ujú. pues no te van a entender y entonces no logras el objetivo de comunicación. Muy cierto, muy cierto. Y supongo que también un poco empezaste a aplicar eso trabajando ya incluso en Televisa, ¿no? O sea, porque Sí, las noticias, pareciera que no, pero incluso hoy en día mucha gente sintoniza la televisión para ver las noticias, siendo que al alcance del teléfono celular puedes tener toda la información de lo que está pasando en el mundo, pero si hay gente que puede ver el segmento de finanzas y depende de quién lo explica, dicen, ¿sabes qué? No entendí ni madres. Yo voy a seguirme gastando mis, no sé, 1,600 pesos al mes en cigarros, en chelas, porque no entendí ni madres. Porque esa es otra que te quería preguntar. No sé si alguna vez te ha llegado una persona que te dice, oye, no me alcanza el dinero para mantener a mi familia y lo ves con 7 cajetillas de cigarros todos los días. Y dices, creo que el problema es bastante obvio. No sé si te ha llegado a pasar algo así. sí, a ver, sí, hay mucha gente que no tiene una disciplina de ahorro. Yo lo que le aconsejo a la gente es que primero ahorre antes de gastar, ¿no? Entonces, si tú recibes una nómina de 5,000 pesos a la quincena, por decir una cantidad, pues ahorra cuando menos el 10%, ¿no? Entonces, esos 500 guárdalos y te quedas con 4,500. Y si puedes ahorrar más, ahorra más, pero por lo menos ya empiezas a hacer el hábito. Y ese es un tema que yo a la gente se lo comparto. Mira, en una ocasión me invitaron a dar un curso de finanzas personales a un pobladito de Colima que se llama Los Asmoles, Ok. yendo hacia Manzanillo. Y cuando iba para allá, pues me iban comunicando que había gente que no sabía leer y escribir y que era gente de campo. Y yo decía, ¿cómo les digo que ahorren y que puedan hacer cambios en su hábito de gasto que les lleva a que sí les alcance, ¿no? Como ahorita decía, es que no me alcanza, ¿no? Pero pues, ¿cuál es el hábito o cómo generas ese hábito para que sí te alcance? Y porque, pues, si a ti te digo, a nosotros nos ponemos a pensar, pues tú puedes decir, oye, pues ahorra en cajetillas, Ujú. o no vayas al cine, o no te compres tantos cafés todos los Porque días. esa Y es pues, otra. La gente cuando tiene dinero
bueno, hablo desde mi posición y desde muchas personas que sé que somos iguales, que es que tenemos dinero y, ay, pues déjame compro un lujito, déjame compro esto, déjame compro el otro. Y habemos estas personas que cuando tenemos dinero en nuestro poder, pues guardarlo está, pues tenemos esta necesidad es absurda de, bueno, yo ya voy bajándole, pero sí hubo un momento en el que cuando yo trabajaba, por ejemplo, en una empresa de copiadoras, me pagaban 10,000 pesos al mes. Y era, pues me alcanza para esto y me alcanza para lo otro y me alcanza para aquello y Ah, para que no sé qué, que no sé cuánto. Me despiden, me dan mi finiquito y vuelvo a decir, pues me dieron tanto de finiquito, puedo gastarme esto, esto y esto y guardo tal. Y pum, se me acabó el dinero. Porque pues no tenía yo esta, vaya, esta mentalidad de salud financiera, ¿no? Como la llegaste a llamar en algún momento, recuerdo en esa conferencia de Talentland, de poder tener salud financiera. Y yo imagino que para una gente que vive en un pueblo de Colima, pues está incluso más cabrón. sí, justo porque pues a ti te puedo decir, oye, no vayas al cine, no compres más cafés, No por lo que vayas al te Starbucks, ganan, hazte un café en tu casa, ¿no? O sea, exacto. O no vayas al Oxxo 2 veces al día y compres 2 cocas, llévate en un termo agua de limón, no sé, ¿no? O ujú. sea, puedes buscarla, pero decía, ya, ¿cómo les digo? ¿No? Porque ni Oxxo hay, ¿no? Sí. Entonces, pero fíjate que me di cuenta, porque en lugar de yo darles el consejo de qué hacer, les pregunté qué podían hacer. Y la gente daba soluciones como, no, pues cuando salga de la chamba ya no me voy a ir al botanero, o me voy a ir directo a la casa y así ya no voy a comprar tantas cervezas. Ok. Y empezaron hasta en ese perfil sencillo, relativamente humilde de trabajadores, es mecanismos para que les alcanzara el dinero y poder ahorrar. Entonces, la verdad es que es un tema más de querer. Entiendo que hay circunstancias, que por supuesto que hay gente que no puede ahorrar porque tiene unos gastos que no puede deshacerse de ellos porque son de salud o cosas de estas. Eh, pero lo que sí puede hacer es buscar ingresos adicionales. Entonces, el ahorro o el que te alcance el dinero, pues tiene dos componentes, ingreso y gasto. Para poder ahorrar necesitas gastar menos de lo que ganas. Y si gastas más de lo que ganas, pues necesitas ganar más, porque si no puedes bajarle al gasto por una razón justificada, pues quiere decir que tienes que buscar un segundo empleo o hacer algo los fines de semana que te permita ganar más y entonces compensar esa necesidad. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, porque por ejemplo, hay gente que pueden tener hasta dos, tres, cuatro trabajos incluso, ¿Sí? porque la sociedad actual es muy, queramos que no, pues sí es muy capitalista hoy en día. Entonces hay gente que tiene cuatro o cinco trabajos incluso que dices, ¿cómo es humanamente posible eso? Y aún así no les alcanza para mantenerse a sí mismos, ni siquiera una familia. Sí. En esos Yo tengo una casos, teoría de eso, adelante, fíjate. Se llama la adelante. teoría de las ventanas infinitas. Esta teoría dice que si tú ganas 5,000 pesos, se te abre la ventana de enfrente de los que ganan 10,000 y ves que puedes comprarte con 10,000. Y luego se abre la de los 20,000 y ya Ujú. que ganas 20,000 se abre la de los 50,000. Y la cosa es que nunca te alcanza porque siempre estás persiguiendo cosas que te puedes comprar. En una ocasión, un empresario me dijo que había recibido de bono 150 millones de pesos en un año. Ah, caro. Y yo dije, ¿cómo te gastas esa cantidad de dinero? ¿No? Sí. Es más el dinero que mucha gente gana en toda su vida. Y ese día llegué, me acuerdo, a casa pensando, ¿cómo te gastarías 150 millones de pesos? Te tendrías que gastar 10 millones de pesos al mes, prácticamente. A mí me parecía, hasta desde el punto de vista objetivo, medio imposible, ¿no? Ujú. Pero cuando veo las noticias, veo que un líder sindical se había comprado un yate por 180 millones de pesos. Bueno, ahí tenemos la respuesta. Y dije, caray, fíjate, este empresario, si se hubiera comprado este yate de 180 millones con sus 150, no solo se hubiera acabado los 150, sino además se hubiera quedado endeudado con 30, Con 30,000 pesos, con exactamente. 30 Ah, con millones, 30 ¿no? millones, perdón, sí, cierto. Entonces, ese es el tema, o sea, no importa cuánto ganes, no importa tu nivel de ingreso, al final depende de tu hábito el poder ahorrar o no. Muy cierto, muy cierto. Porque hay mucha gente que llega y dice que no, es que yo por más que le rasco y le rasco a la cartera, no puedo sacar para salir adelante porque
siento yo que se encierran mucho. Por ejemplo, en el episodio pasado de este podcast hablé con una youtuber de filosofía, Filosofía con Diana, Ujú. y tratamos un poco por encima el tema de lo que es la meritocracia, cómo funciona hoy en día, sobre lo de que sigue tus sueños, pero está interrumpido por lo mismo, la meritocracia y lo de que, pues sin dinero no mueves al mundo. ¿Tú piensas que es cierto que el dinero mueve todo? O sea, ¿tú crees que si alguien quiere perseguir sus sueños de a huevo necesita tener grandes cantidades? Porque, por ejemplo, yo tengo el sueño frustrado, entre comillas, de ser músico. Y yo veo a cantantes de hoy en día de México, no nos vayamos muy lejos, que digo, no tienen talento en absolutamente nada y están de gira llenando estadios porque tuvieron el varo para pagar eso. Pero yo me pregunto, ¿si es cierto que vienen desde abajo o si o realmente tuvieron mucho dinero para poder empezar? Porque aquí la pregunta como tal es, ¿el dinero mueve al mundo según los ojos de Roberto Echederra? Mira, yo creo que son muchas cosas las que mueven al mundo y creo que el dinero es un elemento, pero las ideas mueven también al mundo, la voluntad, las intenciones, las buenas, la voluntad de ayudar a los demás, los negocios que dan un servicio. Entonces, yo lo que opino es que el dinero es una consecuencia, no es un fin. El dinero es un medio y una consecuencia. O sea, si tú le das un servicio a alguien porque le ayudaste, por ejemplo, a un músico le afinaste su guitarra, siguiendo un Ujú, poco el ejemplo, y él te agradece, pues a lo mejor te paga por afinar guitarras, ¿no? ujú. Y entonces tú ganas un dinero por un servicio que das y que además te puede o no gustar. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se requieren para el dinero, pero hay una cosa que me parece que hemos perdido y que la manera en que nos dan la publicidad nos hace generar una idea de éxito errónea, una Ujú, idea donde es muy importante tener cosas, el éxito lo miden por el carro que tienes, el reloj que tienes, la camisa que tienes, los zapatos que tienes, los restaurantes a los que vas, las vacaciones que haces, pero no necesariamente. Yo tengo una definición de éxito que también está en el libro y que dice que éxito es igual a felicidad. Entonces, la felicidad de ahí está, ahí radica el éxito. Y ahí yo defino como buen financiero con una fórmula, la felicidad o el éxito. Y le pongo que son tener un propósito de vida, o ujú. sea, encontrar tu propósito de vida, lo que realmente quieres hacer en la vida, que ese propósito te lleve a generar acciones, ¿sí? A hacer cosas alineado a tu propósito y que a su vez ese propósito y esas acciones lleven a generar una contribución positiva para el mundo. Ok, ok. Entonces, Entonces, tu definición de éxito es esa felicidad, ¿no? es la felicidad que te da el poder contribuir al mundo a través de hacer algo que te gusta. Esa es la definición de éxito para ti. Es Entonces, una definición, a lo mejor no es la única que pudiera tener desde el punto de vista personal, porque ujú, lo puedes aplicar, esto lo aplico más para el tema profesional. sí. Salud. Pero sí, gracias. Pero sí es un tema que es una parte del éxito, pero mucho viene de ser agradecido. Ujú, Una persona que es agradecida nunca será escasa o nunca tendrá pobreza. Podrá no tener dinero, pero no pobreza. Elon Musk, hubo una época de su vida que cuando iba a emprender, decidió ver si podía vivir durante un mes con $1 tan solo al día. Y esa historia existe y él es real. Y el hombre dijo, ¿qué es lo peor que me podría pasar a mí? Que tuviera tan solo $1 al día. Dice, yo creo que si pidiera limosna, por lo menos $1 sí conseguía. ok. Y dijo, voy a vivir con $1. Y vivió un mes con $1, ¿no? Por lo menos eso dice. Si esto es así, pues él puso un piso y dijo, yo de aquí ya no bajo, porque Ujú, sería lo peor que me podría pasar. Y de ahí empezó a construir hacia arriba. Entonces yo lo que creo es que la felicidad el sentimiento de abundancia no se tiene solo con dinero, sino se tiene por ser agradecido con todo lo que tenemos. sí. Un psicólogo eh, le dejó de tarea a un paciente invidente que le dijera las cosas por las que es agradecido todos los días, ¿no? Que le pusiera una lista de las cosas que agradece en el día.
Y ya que se fue el paciente invidente, se quedó pensando, ay, pobre, o sea, le dejé, o sea, pues qué agradecimiento, ¿no? Si el cuate la ha de pasar bien difícil cada día. Y cuando llegó la siguiente semana el paciente y le dio la lista de las cosas que agradecía, era una lista enorme, más grande que muchas de las listas que pacientes sin problemas físicos le daban. Y este invidente le decía que eh, agradecía que en la mañana pudiera pues respirar, pudiera tener una cama donde haber dormido, con una almohada, con una sábana, el haber tenido una sábana limpia, el Ujú. poder meterse a bañar y sentir el agua caliente que con el que se bañaba, con un jabón, con un shampoo, con una toalla, con ropa, no sé si me explico. Entonces, Sí, son estos pequeños detallitos de los que uno debe de estar agradecido, porque y que a veces pasamos por pasamos por sentado, ni alto y nos decimos, ah, pues damos es que cuenta. esto es así, o sea, es lógico que hoy voy a ir a la cama y voy a tener mis sábanas calientitas y voy a poder dormir, pero nunca lo debemos de dar por hecho, porque puede ser que un día estemos en la calle o estemos en una situación en donde las sábanas calientitas ya no sean una realidad. Así que sí Así es. comparto en eso la idea de hay que estar agradecidos por eso. Pero por ejemplo, hay mucha gente que una vez le sueltas tantito varo, todo eso lo pierde, todo eso se le va, todo se alza, miran para abajo, miran hacia abajo a todos. ¿Por qué piensas ese tipo de personas pierden lo que es la humildad y se hacen llamar, no, yo soy bien humilde porque doné a tal caridad, sí, pero ve cómo tratas al cerillito del Soriana o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas que el dinero hace que se suba? O sea, ¿qué tiene el dinero que es esa... Más bien, voy a reformular la pregunta. ¿El ser humano se hace codicioso por el dinero o es el dinero el que hace codicioso al ser humano? A ver, yo creo que hay una carretera de ida y vuelta. El ser humano quiere dinero porque primero el dinero te da una sensación de estabilidad y de tranquilidad. Ujú, Porque efectivamente, salvo que te fueras de ermitaño a la sierra, pues necesitas dinero para sobrevivir, ¿no? Salvo que mates animales y de sus pieles te vistas y que comas de lo que siembras y de tal, pues necesitas dinero para vivir. Entonces, la gente necesita dinero. Pero cuando llega un punto en donde eres exitoso o asimilas que el éxito es por tener mucho dinero, pues a la gente le gusta que la reconozcan. Esto es, si analizas la pirámide de Maslow, la aceptación social es uno de los puntos más fuertes en la pirámide y la aceptación social implica que a la gente le gusta ser reconocida y ujú, que la valoren. Entonces, el dinero, mucha gente piensa que por tenerlo, la gente la debe de reconocer y valorar y se siente más porque tiene como esa sensación de abundancia mal enfocada y trata mal a los demás, pero es un tema de educación y es un tema de malos hábitos. Hay personas muy ricas, estimado Locker, que donan efectivamente muchas cosas, pero tratan muy bien a los demás. Yo te puedo decir que de las personas más ricas que conozco, tratan muy bien a los demás. También conozco gente que es engreída, pero ujú. hay gente que trata muy bien a los demás y me parece que eso es parte de Sí, la educación. Y sí, o para sea, estar educado no se requiere dinero, se necesita tener ganas. exactamente, porque sí, o sea, no quise englobar a todas las personas con dinero, porque claramente hay muchos que sí siguen con los pies bien en la tierra y saben de dónde vienen, pero sí hay algunos, no me dejarás mentir, que se les sube a la cabeza el dinero y se les sube Sí, completamente. muchos se suben a un ladrillo y se marean, ¿no? O sea, la verdad es que Ujú, hay muchos que por la posición, porque tienen un puesto político, porque tienen dinero, porque tienen un puesto en una empresa, porque lograron algo, se les sube y tratan mal a los demás. Me parece que, pues, lo único que están evidenciando es su falta de educación y su falta de valía y de entender, pues, que todas las personas tienen una dignidad y que todas las personas valen por el hecho de ser personas y ujú. que pues, no es necesario tratarlas mal para sentirse uno mejor. Entonces tú piensas que si una persona con dinero, bueno, que casualmente tiene dinero y es maliciosa, es 100% culpa de la educación que recibió, de tanto propia, porque siento que a cierta edad uno mismo se educa,
de qué es lo que quiere en la vida, cómo Oye, es que es en yo la te la vida. regresaría con una pregunta. ¿No hay personas que no tienen dinero y también son maliciosas? Claro, claro, claro que sí. Hay muchas personas que no tienen dinero, que tienen 0 pesos en la cuenta y aún así te tratan y te miran hacia abajo. Y aquí es cuando yo quería echarle la culpa completamente tanto a la educación que uno recibe de pequeño como a la que uno mismo se da mientras va creciendo. Porque Sí. claramente hay una parte en en la vida de las personas en donde uno mismo se educa, que dice, ok, yo quiero ver cómo soy en la vida, se educan mal o bueno, se maleducan y se vuelven esas personas que tratan mal al prójimo, que básicamente para mí pues, es de lo peor que hay porque al final del día somos una misma especie y deberíamos de cuidarnos entre todos. Obviamente hay unos que se las tienen más fáciles que otros, pero siento que eso de que, es que yo tuve el camino bien fácil, perdón, no debería de importarle a una persona que no tiene el camino fácil porque voy a reformular lo que estoy diciendo. O sea, porque por ejemplo muchas personas tienen el camino fácil al éxito monetario porque sus papás le dejaron herencia, porque sus papás les consiguieron un buen empleo y que no sé qué. Pero también están las personas como por ejemplo tú, que se chingaron la madre, se partieron la espalda y llegaron hasta donde están desde una posición que yo me imagino no era tan privilegiada como muchas otras personas. Porque por ejemplo Y terminaste la mira, carrera. puedo decir que mi padre siempre fue un hombre de trabajo y que siempre Ujú. nos proveyó lo que necesitábamos, pero tampoco nos dio de más, o sea, no No nos les faltó, faltaba y no pero les sobraba. así es, siempre buscaba que fuera por mérito, que pudiéramos ganarnos las cosas, no solo que nos las diera. Y sí, efectivamente, es cuestión de echarle ganas y de saber que pues, haciendo un esfuerzo puedes lograr cosas. No podría decir que está mal que alguien herede, pero yo creo que así como hay gente que no tiene nada y que no se esfuerza por tener más, hay gente que tiene mucho y que pues, pierde todo lo que tenía. ¿Cuánta gente no se gana la lotería y al año ya no tiene nada de nuevo, no? Exactamente. Y cuánta gente del día a día ahorrando hace una fortuna en el tiempo, ¿no? Entonces, ese tema me parece que es muy personal. Entonces, yo el comentario que hago es, todo depende de lo que quieras en la vida y todo depende de tus objetivos y por eso es tan importante el propósito que cada quien se marque. Y la disciplina, supongo, porque si no tiene uno la disciplina de juntar su dinerito, pues todo se va a ir al caño y... Y la disciplina está en varias áreas. Yo creo que el dinero eh, también le llega a las personas que están preparadas y no se escapa de ellas, ¿no? Ujú. Entonces, una persona agradecida, una persona que le gusta ayudar a los demás, que tiene buenos hábitos, que no gasta de más, que busca hacer más sin necesidad de tener más, ¿no? Sí, Porque luego hay esa eh, dicotomía de decir, oye, yo quiero más o quiero ser más. Pero me parece que mientras más eres, menos necesitas desde el punto de vista material. Y eso exacto. es una gran diferencia, ¿no? Entonces, una persona que requiere mucho de lo material para afirmarse a sí misma que vale, me parece que es una persona que no tiene una buena formación. O sea, si yo necesito usar una marca de pantalón, de camisa, de zapatos, de ropa en general, o de coche, hay gente que quiere meter su coche hasta la mesa del restaurante, ¿no? Para que Sí, para que lo ponen la vean y llave digan, del aquí tengo mi coche. coche Sí, sí, y ponen la llave del coche en la mesa para que veas el logo de BMW, ¿no? de BMW, de Y Mercedes, de Tesla, el lo que que sea, sea. ¿no? Y la realidad es que, si bien yo no estoy peleado con los coches, pero no, el coche no te hace, el coche te da un servicio, ¿no? Ujú. Porque incluso yo he visto, por ejemplo, casos de personas multimillonarias que tienen un bochito o que tienen un Suru y dicen, ¿por qué necesito tener un carro lujoso si el Suru me sirve para moverme de aquí a acá? Claro, ¿Cierto? Entonces, claro. Y a ver, también hay el caso el que hay gente que tiene mucho dinero y tiene un suro sin aire acondicionado y en estas temperaturas va sudando todo el día, incómodo, malhumorado y hasta medio con temas hasta potenciales de salud. ujú, Eh, y, a ver, yo creo que hay momentos en los que te tienes que adaptar y hacer lo que puedas con lo que tienes, pero también tienes que disfrutar el dinero, o sea, también tienes que disfrutar de lo que tienes sin tirarlo, pero viviendo una vida que te haga feliz. O sea, qué cosas, yo creo que la definición es qué te hace feliz.
Si te hace feliz un suru, maravilloso, ¿no? Que Un tengas un Suru suru. tuneado sin aire acondicionado, pues si eso lo hace feliz, bueno, pues que sea Eso está feliz, ¿no? bien. Dicen por ahí vive y deja vivir. Y hay gente que le gustan los coches y que se compra un coche de premium y está bien. Y hay quien le gustan los aviones, y hay quien le gusta los libros, y hay que, entonces, es qué te hace feliz, y me parece que en la medida que lo que tengas no te posea, sino tú lo poseas, Ujú. y en la medida que eso que posees lo uses para un bien mayor, es adecuado, pues. Pues ahora sí que no puedo estar más, eh, ¿cómo se dice? No puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Pero regresando un poquito para atrás, entonces terminas la carrera, te metes a Ah, Televisa y ¿en dónde aparece Bursar? fíjate que yo así firmaba mis trabajos de la universidad, Como como Bursar, análisis bursar. A- análisis Bursar. Análisis bursar significa análisis bursátil arechederra. Ah, ok, qué buen nombre, qué buen nombre. Ahora sí Y que entonces, comparado a pero yo Locker quería es muy, tener muy buen nombre. un despacho que la gente que trabaje ahí, pues no sintiera que siempre hay un nombre que está por arriba de ellos, Ok, ¿no? Y que pudieran dar su tarjeta sin que preguntaran, pues, ¿quién es el señor Sutanito? Pues nadie va a preguntar quién es el señor Bursar, exacto. porque tiene un nombre que parece bursátil, ¿no? Ujú. A mí siempre me gustó el análisis y decidí que un día yo iba a tener una casa de bolsa o una empresa de banca de inversión y desde la carrera sí firmaba mis trabajos y los maestros me miraban con cara de quién es el loco que firma esto, ¿no? Y Sí, ¿quién es ya les Bursar? causaba gracia, ¿no? ¿Quién es el loco Este, que firma como Bursar? y un día en el año 2012, después de terminar una época en Peter Piper Pizza, Ah, porque decido poner fuiste gerente despacho. general de Peter Piper Pizza, ¿verdad? Sí, sí, fui pues el encargado de todos los restaurantes que tenemos 11 restaurantes en diversas ciudades. Fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho, con jefes muy inteligentes, muy empresarios muy importantes que me enseñaron mucho. Y cuando termino mi temporada en Peter Piper, pues decido dedicarme ya a bursar. ¿Por Ujú. qué? Porque la ruta, ¿por qué desde el principio no? Porque pues nadie da lo que no tiene. Entonces tenía primero que aprender, tenía que ser una persona que pudiera aportarle algo a una empresa, una experiencia, un conocimiento. Y a partir de ahí dije, ya es momento. Me acuerdo que mi esposa, cuando le platiqué, le dije que pues ya me iba a independizar y que iba a poner Bursar y que no había plan B, que iba Ujú. a quemar naves, porque si yo tenía un plan B significa que me iba a contratar de nuevo en una empresa y yo no quería eso ya. Y me acuerdo que me mandó un mensajito a mi celular que decía, ningún marinero se ha hecho más experto por navegar en aguas calmadas, ¿no? Muy cierto. Yo conozco una Este, variación de esa frase que es un mar en calma nunca hizo un marinero experto y sí, siento que es una de las frases que más me ha dicho, ok, aunque se vea jodida la situación, sí puedo pasar, ¿no? O sea, claro, claro que se puede pasar. Pero perdón, ¿seguías diciéndome? no, no, es muy cierto y es justo, ahora sí como diría Chespirito, la idea es esa, ¿no? La idea es Eh, esa, exactamente. y me acuerdo que me motivó mucho para seguir y de ahí pues Bursar sigue a la fecha y es mi empresa de muchos años donde hemos tenido la oportunidad de comprar hoteles, empresas, ayudarle a otras, generar financiamientos, hacer desarrollos en distintas partes del país. Pues me he sentido muy contento ayudarle a los empresarios a hacer estrategias para mejorar. Yo les digo que cuando me preguntan, ¿qué haces o cómo me puede ayudar Bursar? Les digo, mira, Bursar, si tú necesitas aumentar tus ingresos, gastar mejor y ganar más dinero, sí te puede ayudar. Si no, no. Si no, ni para qué te sirve. Ni te esfuerces. Pero la verdad es que tenemos la fortuna de que los clientes confían en nosotros, que hemos crecido pues la verdad muy contento, ¿no? Y ahora, desde la pandemia, que se me ocurrió fundar Aldea Financiera, pues también esa iniciativa la tengo como parte de mis emprendimientos. Sí, 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 porque me acuerdo que al día financiera cuando recién salió me regalaste una sudadera y tengo un cubrebocas por la pandemia precisamente Sí, y sí. una playera y todo. Y que por cierto, a día de hoy todavía los uso. Hoy me lo iba a poner, pero justamente la metí a lavar y no estuvo disponible hoy, pero hoy me iba a poner mi playera con el loguito de la financiera. Sí, Pero sí, sí. Muchas gracias.
pero mira, tengo el libro. No, no, Muy no. bueno. Aquí lo tengo, que lo leí, ya lo he leído unas 3 veces. Me ha servido Wow, mucho, sobre muchas todo gracias. en momentos, por ejemplo, eh, para la gente que sigue mi canal desde hace tiempo, saben que tengo un rato lidiando con problemas mentales. Y no sé si tú sabías, pero por ejemplo, ahorita yo estoy diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Y Ok, ya como que vamos de salida, ya como que vamos arreglando el asunto. Y este libro de verdad me ha ayudado porque yo puedo decir, pues, si fulanito pudo, ¿por qué carambas yo no, no? claro. Y además, pues no, a mí no se me apareció un ángel y me dio el camino y la receta para No. hacerlo, ¿no? Es un camino que sí, con mucha ayuda de Dios, pero que lo puedo hacer. Y el libro que tienes en la mano y que me da muchísimo gusto que te haya ayudado, este libro, pues lo que busca es eso, ayudar, ¿no? Y es, Ujú. es, es un libro y se llama Puedo llegar, porque es un mensaje decir, primero, es una afirmación personal, Sí, porque porque si lo está, lees, te lo está estás diciendo a ti con, mismo, ¿no? está con signos de exclamación, o sea, incluso como que lo estás gritando, y aparte en mayúsculas, que dices, puedo llegar. Claro, No, o y sea, es, no, y no es es una justamente pregunta, un no es una mensaje. suposición, es un puedo llegar. Y cuando lo lees dices, puedo llegar y hasta te motiva, ¿no? Hasta te pone de buenas leer el título del libro. Así es, qué bueno que lo ves así, porque esa es la intención. Y el libro es un licuado Ujú. de muchísimos libros que hay atrás de él, libros de Tony Robbins, de Robin Sharma, de Brian Tracy, de Napoleón Hill, libros de Peter Drucker, en fin, de tantos y Tati Harv Eker, Vishen Lakiani, tantos y tantos autores que en la vida me han ayudado y los metí en una licuadora y les di forma hacia lo que yo quería enviar de mensaje, que era, oye, pues si yo he tenido muchas dificultades también y se ha podido salir, pues también tú puedes llegar, ¿no? Exacto. Entonces es de ahí. Y el libro habla de la libertad financiera, Ujú. donde la libertad financiera se define como digamos, ese logro de un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es Ujú. aquel que recibes sin hacer nada, Sí, como los intereses en una inversión, la renta en una casa, una regalía de un libro, etcétera. Es un ingreso pasivo que recibes sin que tengas que hacer nada y que además es suficiente para tener el estilo de vida que deseas. muy bien. Sí, 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 me acuerdo. Sí, 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 sí leí al respecto en el libro. Y en general tocas muchos temas que creo que nos pueden dar hasta incluso para otra entrevista, solo que me necesito releerlo porque tengo un ratito que no lo leo. Y pero por ejemplo, sí, mencionas mucho eso, la libertad financiera. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a regresarnos tantito más en el tiempo. Porque parte de la felicidad claramente que tú posees hoy en día es tu familia, ¿no? ¿Mm? La familia, que es tu esposa, tus 3 hijos. Correcto. Y me gustaría saber cómo fue que llegaste a parar, cómo la conociste a tu actual esposa, si hubieron Mm. alguien antes de ella que no te ayudaron, alguien que, por ejemplo, alguna exnovia por ahí que te haya dicho, no, tú estás pero si bien pelado de la cabeza, o cosas por el estilo. ¿Cómo fue todo tu camino así hasta llegar al día de hoy? No, pues sí tuve algunas novias a lo largo de la vida con las que conviví, pero a mi esposa la conocí trabajando en Inverlat, Ujú. fue flechazo, Ahora sí, fue Cupido platicábamos ahí mucho, haciendo su trabajo. teníamos con una convivencia muy grande al teléfono, siempre fue una persona amable, alegre, positiva, Me que consta. cuando trabajábamos, pues nos ayudábamos mucho y pues nos hicimos buenos amigos, pero a la vez, pues empezamos a salir y de ahí pues nos hicimos novios y después de 2 años nos casamos Dos y pues hemos años. vivido 2 años de novio y ya nos casamos y este año, Iban a lo que si Dios iban, o sea, quiere, tenían bien decidido su camino. pues mira, la verdad es que tampoco es que te dijera, me hice novio, ya estaba pensando en casarme al mes, ¿no? Pero, Como pero sí muchas te das parejas de cuenta hoy en cuando Día. una persona es la indicada, pues. Sí, supongo que se Así ve luego, hay una luego. intuición, una sensación de seguridad y siempre he estado convencido de que por lo menos desde mi lado fue la mejor decisión que haya podido tomar. Me parece que la carrera
y la esposa son dos decisiones muy importantes en la vida. Sí. ¿A qué te vas a dedicar? O sea, porque carrera la podríamos asimilar a una profesión universitaria que no necesariamente, sino es a qué te dedicas Ujú. y con quién te casas, me parece, con quién quieres compartir la vida, es sumamente importante. Y pues la verdad es que nos ha ido muy bien, evidentemente como todas las parejas, pues no todo es perfecto, hemos tenido algunas diferencias, pero siempre con amor y con ganas de continuar, pues nos hemos apoyado y salido adelante. Y si Dios quiere, pues este año vamos a cumplir 27 años de casados. 27 años de casados. Sí, ya un rato, tenemos Ya, 3 hijos. ya buen ratito, o sea, ya. Sí, y pues nuestro hijo más grande también se llama Luis Roberto y tiene 21 años y luego mi hija del medio, María José, con 18 y Alejandro que tiene 13 y pues son la mayor felicidad de mi vida, de nuestras vidas, porque pues tener esa familia pues te permite energizarte de muchas cosas y pues luchar mucho significa un compromiso muy fuerte porque pues me hacen chambear mucho, pero la verdad es que también me hacen muy feliz. ¿Alguno de tus tres hijos fue algún muy problemático, de que te exigía mucho y tú de ahí pudiste exigirte a ti más de lo que debías? Mira, realmente no es que me exigieran, pero yo entendía las necesidades de ellos, ¿no? Pues tenía que pagar escuelas, o tengo que pagar escuelas, tengo que pagar Sí, porque a día de hoy el ropa. más chico sigue estudiando ¿Está en la secundaria, si no estoy mal? Así es, y Majo, la del medio, está en la secundaria, Alex, sí. Y Majo, la del medio, pues está por entrar a la universidad en los próximos meses. Entonces, la verdad es que sí hay una exigencia ahí, pero es una gran herencia que les puedo dejar su educación pues estoy buscando que así sea. Y pues estamos muy contentos, tenemos una bonita familia, pero yo creo que la moraleja aquí y que es lo que quisiera compartir con tu público, Locker, es que eh, un matrimonio feliz no es aquel que está libre de problemas, sino es aquel que lucha por ser feliz todos los días, Ok. porque hay días que seguramente ella no me soporta, hay días que yo tampoco es que ande buscando pues, soportarla, ¿no? Entonces hay días que no estamos de humor, cabrón. Sí, sí, Pero sí, el pasa. hablar, el ponerte de acuerdo, el poder compartir y tener un objetivo común como pareja, de ser felices, de apoyarte, de tener sueños, eso hace la gran diferencia. Estás en todo lo cierto, porque muchas veces está esta idea errónea de que una pareja feliz es aquella que nunca pelean, que nunca tienen diferencias, que siempre están contentos toda la vida. A mí me da flojera ese pensamiento y la verdad no me es muy poco realista. Y estoy muy de Así acuerdo es. de que esa pareja, la pareja feliz realmente es la que tienen problemas, pero pueden juntos como pareja salir adelante y solucionarlos, limar las asperezas, porque hoy en día eh, lo que muchas personas, tanto de mi edad y de mi generación, como de generaciones ya más acercadas a las de mi mamá, por ejemplo, y incluso las más jóvenes, tienen este miedo al compromiso, lo platicábamos en el episodio anterior, tienen este miedo al compromiso de, por ejemplo, lo que dicen, si te casas con una persona, también te casas con su familia, que tienen miedo a Mm. eso, a la familia de la otra persona, o de que, ay, no, es que ya no me gustó cómo me trató el día de hoy porque andaba de malas, ya lo voy a dejar, o cosas por el estilo. ¿Qué le puedes compartir a estas generaciones más jóvenes sobre el asunto pareja? Porque hoy en día, perdón, perdón, hoy No en te día todo es preocupes. muy superficial, todo es muy de que rápido, si no me sirves ya, chao. No sé, tú que vas a cumplir 27 años de casado y más dos de novios, que son casi 30 años en total con una persona, ¿qué les puedes compartir a las generaciones de más nuevas y a las mías, por ejemplo, que sobre qué es lo que realmente involucra ser o tener una pareja? Fíjate que eh, cuando vas por el camino de la vida y vas teniendo algunos éxitos, eh, algo muy bonito es el poderlos compartir con alguien y que Ujú. alguien te acompañe, porque el ser humano es un ser social. Sí, es una especie Si social. bien
podemos vivir solos y tenemos esa capacidad de adaptación, pero somos más felices y probablemente podría decir mejores cuando compartimos con alguien, porque ayudarle a los demás y el servicio a los demás y el compartir te perfecciona. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, hay una alpinista, Carla Willock, que fue de las primeras, si no es que la primera mexicana en escalar el Everest. Carla Willock, cuando iba subiendo el Everest en su segundo intento, porque no lo logró en el primero, en este segundo intento iba llegando a la cima y vio a un compañero de su grupo, porque normalmente suben en grupo, Ujú, y este compañero era de Japón. Eh, y no había llegado a la cima, ya le faltaban, imagínate, 50 metros nada más para llegar a la cima y poner su banderita, ¿no? ujú. Y llega y le dice, hola, ¿estás bien? Y le dijo que sí. ¿Y qué esperas? Y él le dijo, a ti. Y se extrañó, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Y cuando llegaron a la cima, pues ya estuvieron ahí. Y luego cuando bajaron, ya le preguntó, oye, ¿por qué dijiste que me esperabas a mí? ¿Qué, por qué me tendrías que esperar a mí? Y dijo, porque yo llegué a la cima e iba solo en ese momento, pero cuando llegas a la cima, no hay mejor cosa que poderlo compartir con alguien, ¿no? Y Wow. entonces por eso te estaba esperando a ti para poderlo compartir contigo. Y me pareció muy significativo y me parece que esa es la alegoría o el símil más fuerte con el matrimonio y con la pareja, el tener la posibilidad de llegar a la cima, llegar a tener éxitos, llegar a cumplir sueños, anhelos y poderlo compartir con alguien. Muy, muy bonita reflexión, muy bonita alegoría, muy bonita. Vamos a dejarlo en reflexión, porque la verdad es una historia que no me sabía y que me impactó. Y pues sí, es cierto, llegar a la cima solo, pues sí, es un logro y todo, pero si lo puedes compartir con alguien, muchísimo mejor. Claro, Eh, este año se cumplen 5 años desde la creación de Aldea Financiera. cierto. Muy orgulloso de haber estado ahí en los inicios, porque a pesar de que yo no puedo decir ampliamente de que, yo apoyé para que funcionara, No, no, sí, siempre, las porras, siempre, y saber qué te nunca faltaron las gustaba. porras y me gustó siempre la idea. Yo, pues creo que nunca hubo un momento en el que te dije algo así como, no me gusta tal idea, no, porque hasta el nombre, Aldea Financiera, ¿de dónde viene este nombre? ¿De dónde proviene que sea una aldea, el simbolito de una carpita? ¿De dónde proviene Aldea Financiera? Mira, la idea de aldea financiera tiene varias cosas exactamente que se suman al nombre. Eh, Primero, yo no quería generar un movimiento que tuviera mi nombre, porque yo lo que quería es algo que pudiera permanecer aún ya no estando yo en este mundo. Eso es la primera, que tuviera una posibilidad de trascendencia. Segundo, en el mundo hay algunas zonas que se llaman zonas azules. No sé si has escuchado de esto, pero las No. zonas azules son áreas del mundo donde la gente vive 100 años o más. Ok. eh, que, que- Ya, que- ya, ya. que en promedio viven, o muchos de ellos viven 100 años o más. Ujú, E hicieron varias investigaciones y de las cosas que se dieron cuenta por las cuales viven así, son más longevos, es porque tienen una sensación de comunidad y de apoyo y eso les genera menos estrés en la vida. ujú. Entonces, yo dije, caray, mucha gente necesita apoyo con la pandemia, necesita mucha ayuda en la parte financiera y yo quiero que se pueda generar una comunidad donde que se sientan apoyados y que les reduzca el estrés. Y entonces la idea de aldea viene también de esta noción de las antiguas tribus, Ujú. donde en las noches se hacía una fogata y los hombres sabios le platicaban a la tribu historias, anécdotas y cómo era la vida. A los jóvenes les platicaba cómo era salir a cazar, las historias de sus ancestros, qué significaba ser parte de la tribu, qué significaba crecer, qué significaba la vida, qué significaba tener una familia. Entonces, ahí en esa fogata, la gente compartía conocimiento. Entonces, la noción de aldea tiene esas dos acepciones, comunidad y compartir conocimiento, donde la comunidad te haga sentir seguro, sentir que cuentas con alguien y por otra parte puedas aprender. Y cuando busqué
pues estaba libre el nombre, el URL para las páginas web, Ujú. estaba libre en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Google, en todos lados, En todos lados en estaba disponible el LinkedIn. día financiero. Y entonces dije, pues es para mí y se compré los dominios o tomé los nombres para poder hacer y compartir. Y ahora, pues Aldea Financiera, como bien dices, pues ya va a cumplir 5 años y con historias increíbles de gente que se acerca y me dice que les ayudé a salvar su negocio, les ayudé a mejorar en distintos aspectos de su vida, a mejorar en distintos aspectos de sus finanzas personales. Y pues eso me hace muy feliz, ¿no? Y es un hobby que hoy por hoy me ha dado muchas satisfacciones más allá del dinero. Ujú. Y pues Aldea Financiera así nace. Eso significa el que alguien sea parte de la tribu. Muy bien, porque para la gente que no lo sepa, Aldea Financiera, ¿qué hace? ¿Qué es Aldea Financiera? Mira, Aldea Financiera es un lugar donde la gente puede encontrar eh, conocimiento, entrevistas, contenidos para una mejora personal y una mejora financiera. Ujú. En donde yo tengo la premisa básica es que para tener mejores finanzas personales necesitas ser una mejor persona. Sí. Entonces, porque si tú eres gastalón, si tú recibes 100 pesos y te los gastas y no ahorras, pues no vas a poder tener finanzas personales sanas. Entonces, para poder lograr eso, y que es parte de lo que hemos venido platicando durante este podcast, es justo eso, ¿no? O sea, que hay que tener buenos hábitos. Entonces, Aldea Financiera es un lugar donde Perdón, tenemos hábitos que semanalmente son, entrevistas. van desde levantarse y tender tu cama temprano en la mañana, lavarte los dientes, desayunar, hacer ejercicio. Esos pequeños hábitos me recuerda mucho, por ejemplo, al libro Hábitos Atómicos de esta escritora cuyo nombre no recuerdo y no te quiero echar mentiras. Ah, hábitos atómicos, lo escribió, ahorita te digo, James Clear. James Clear. Mira. Ese mero. Que habla desde que el mero hecho de levantarte temprano, hacerle caso a la alarma y tender tu cama es un hábito que te puede mejorar la calidad de vida de una Sí, forma de hecho hay un libro impresionante. que se llama así, Te tiende tu cama, que también está por acá. Creo que sí lo he llegado a ver las veces que he ido a tu oficina Sí, ahí personal. Que siempre me ha interesado que he dicho, tiende tu cama. Y si no quiero que, ¿no? O sea, sí, la típica pregunta ¿y claro. si no quiero qué? Pero leí Hábitos Atómicos y empecé a hacerle caso al libro, ¿no? De, por ejemplo, levantarme temprano, tender mi cama, lavarme los dientes 3 veces al día, hacer ejercicio, que si dejar un rato el teléfono y ponerme a leer un libro. Me enamoré de la lectura, yo no sabía que tenía la capacidad de retener tanta información leyendo. Qué padre. Y empecé a enamorarme de la lectura y empecé a enamorarme de lo que es la literatura como tal, los medios, empecé a cambiar un poco mis hábitos pequeños, así, cositas pequeñitas. Y a pesar de que tengo este detalle de la esquizofrenia paranoide, puedo Sí, decir que mis días los disfruto mucho más que hace un año. No nos vayamos muy lejos, hace un año. A mayo del año 2024 disfruto más mis días hoy en día. Por estos maravilloso. pequeños hábitos. Obviamente falta dejar uno de los hábitos también. Es bueno empezar hábitos y dejar hábitos. Eso es lo primordial. Ya lo vamos a ir dejando. Pero sí, o sea, dentro de Buenísimo. todo eso te lleva lentamente a esta felicidad y a este éxito que me estabas comentando. Sí, fíjate que el libro de hábitos atómicos y hay otro libro o de otro autor que se llama The Slight Edge, Ujú. son libros similares que hablan de hábitos. Pueden encontrar resúmenes de ambos libros en los contenidos de Aldea Financiera si alguien quisiera poderlo ver y que ver si le gusta como para comprarlo, porque los resúmenes que hacemos no son para que no compren el libro, sino para motivarlos a Para leerlo. incentivar a comprarlo. Que por Así cierto, es. tienen todas las redes de Aldea Financiera aquí abajo en la descripción de este podcast, en Ah, muchas YouTube gracias. y en YouTube al menos, y estará disponible en Spotify, ni bien se termine de subir en YouTube. Muchas gracias, Locker. Y la verdad es que, eh, pues, el tema de los hábitos es sumamente importante. Y como bien señalas, no, mucha gente piensa que un hábito se genera de hacer un gran esfuerzo, y sí se genera de hacer esfuerzo o un movimiento hacia el cambio, que eso lo pudieras traducir a esfuerzo, pero es un movimiento, es un cambio positivo.
Y puede ser desde decir, oye, voy a fumar un cigarro menos al día, Ujú. y entonces eso te lleva de repente a decidir fumar dos menos, y cuando veas ya lo dejaste, o decir, voy a hacer ejercicio, porque la base de la teoría es que es muy fácil tener buenos hábitos y es muy fácil tener malos hábitos. Sí. ¿No? Salir a hacer ejercicio, caminar simplemente, pues es fácil, no requieres de un gran equipamiento ni los tenis más No, caros, pues con que te pongas tus zapatos y le des tres vueltas a la manzana, con eso tienes, ¿no? incluso con las chanclas puedes salir a caminar y Hasta ya estás descalzo, si haciendo hasta quisieras, ya descalzo si en gustas. Por un ejemplo, extremo, ¿no? esta persona, Fabiola Fasano, que también si está muy invitada al podcast, Fabiola Fasano, que hace grounding, por ejemplo, que es caminar descalzo por toda la vida. Por ejemplo, ese tipo de hábitos son hábitos que te ayudan en algo, pero los hábitos malignos, maliciosos, que pueden ser el beber, el fumar, las drogas, estamos de acuerdo que son hábitos más fáciles, ¿no? Son el camino fácil, el camino de que, ay, pues me fumo tantos cigarros al día y qué fácil para mí es fumar y se me hizo un hábito. Porque no me dejarás mentir que el cerebro se hace adicto a los hábitos. ¿Cierto? O sea, si tú estás acostumbrado a levantarte en la mañana y tomarte una cerveza o fumarte un cigarro, por ejemplo, en mi caso, es algo que ya vas a hacer inconscientemente. Pero puedes luchar contra eso, ese sentimiento de, me acabo de levantar, no he fumado, me espero, me espero un rato. Y mientras más lo vayas haciendo, ya no es hábito levantarte y fumar un cigarro ni bien te levantes, porque eso es algo que Claro, yo hacía antes. Era levantarme y ni bien me levantaba de la cama, ni siquiera tendía mi cama ni nada, me levantaba un cigarro. ya, Eso era todos los días. Lo dejé de hacer y hoy en día, hasta que no me he tomado mi primer café en el día, ahí ya por fin me echo un cigarro, lo que sea, ta, ta, ta. Y yo pasé, por ejemplo, yo fumaba antes 2 cajetillas diarias de cigarros. wow, muchos. O sea, no tengo ni un año de fumador y me echaba 20 hoy nomás, 2 cajetillas de 20 cigarros diarios. Me las Wow, echaba. Hoy en día, una me alcanza y hasta me sobra para el día siguiente. qué bueno. Y empecé a tener hábitos, como te digo, por ejemplo, levantarme, tender mi cama, desayunar algo rápido. A veces me salto el desayuno, no te voy a mentir. ¿Mm? Salir a andar en bicicleta en la mañana. En la noche salir a sacar a pasear a mi perro. Y tener un perro me ayudó mucho también, porque me ayuda a tener hábitos más de responsabilidad, que era algo que no tenía Quiero, antes, ¿no? Esta responsabilidad. Y a mi perro lo cuido, lo baño, lo tengo vacunado, es parasitado, lo saco a pasear y todo. Y me qué bien, encanta tener esta disciplina de rutina, porque si a mí algo me agobiaba mucho era la monotonía, de que todos los días eran lo mismo, todos los días es la misma rutina. Siempre es levantarme, no hacer nada, irme a acostar, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy claro, en día, por ejemplo, cuando salgo a andar en bicicleta, puedo decir, ay, hoy voy a tomar una ruta diferente, ¿no? Hoy voy a irme por acá. Acá no he visto este lado de la colonia, me voy a ir por acá. padrísimo. O hoy voy a irme al parque metropolitano que me queda cerca y voy a darle una vuelta más. O así, por ejemplo. O por ejemplo, cuando saco a pasear al perro, ah, hoy me voy a ir por acá, hoy voy a cambiar mi recorrido. Entonces, estos hábitos que vas cambiando, a mí me han ayudado, a mí hablo desde mi persona, me han ayudado muchísimo a tener un sentimiento muy cercano a lo que es sentirme gratificado de sentirme completo, ¿no? Porque si la monotonía es horrible para mí. Y estos pequeños cambios, por ejemplo, hoy digo, ah, hoy me acabo de levantar, hoy no voy a tender mi cama, primero mi café y después tiendo mi cama. O sea, cambios muy pequeñitos, pero que ¿Mm? aún así siguen una ruta, son los que me han ayudado a mí a seguir adelante. No sé si en tu caso alguna vez te hayas visto atacado por este sentimiento de monotonía, de que, me levanto, voy a trabajar, y esto y que el otro y que aquello. Si alguna vez has tenido problemas, enfermedades mentales tales como depresión, como ansiedad, o por ejemplo cosas por el estilo que te han ayudado ciertos cambiar de hábitos, por ejemplo, cambiar de tu forma de tu día a día. No sé si alguna vez hayas enfrentado la depresión, por ejemplo. Eh, No, fíjate que no diagnosticada como tal, evidentemente, Ujú. pues no todos los días amaneces como castañuela, bailando y sonriendo. Exacto. Hay días que son más difíciles que otros, hay días que son más alegres, hay días que estás más motivado, pero al final yo creo que el tema está en que depende de uno, en mucho, qué tono le quieras poner
al día, porque pues está en uno decidir, oye, mi día empiezo, me levanto y tengo 24 horas, o a lo mejor no 24, ¿no? Pero tengo muchas horas hacia adelante para poder hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que quiero hacer con esas horas? Es un inventario que Dios me está regalando por haberme permitido levantarme hoy. Y cuando suena mi despertador a las 5 de la mañana, porque yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, hay días que por piedad digo, no. Y hay veces que sí, el cuerpo manda y me quedo un poco más acostado, pero a veces sí logro vencer esa flojerita y salgo a correr y le meto ejercicio al cuerpo, medito. Y cuando empecé el tema de las 5, por dar este ejemplo de este hábito de las 5 de la mañana, yo pensé que iba a ser muy difícil, y algo bien padre es que los hábitos buenos son difíciles de implementar, pero te hacen más fácil la vida. Sí. Los hábitos malos son muy fáciles de implementar, pero te hacen más difícil la vida en el futuro. Comparemos, por ejemplo, aquí rápidamente, el de levantarse a las 5 de la mañana y fumarte un cigarrillo. Estos son dos hábitos muy diferentes, pero por ejemplo, levantarte a las 5 de la mañana, hablo desde muchas personas, hablo por muchas personas que digo, no, qué flojera, levantarme a las 5 ¿para qué? Pero lo que tú no sabes es que puedes aprovechar mejor el día. Tienes más horas del día para aprovecharlos haciendo más Mira, cuando, cosas. cuando los otros están dormidos, tú ya estás Tú ya trabajando estás y pensando trabajando, cómo estás hacerlo mejor. estudiando, ajá, exactamente. Y eso es algo que no se piensa mucho cuando la gente quiere implementar este hábito. Es una ventaja contra la competencia, ¿no? Tú, Exacto, mientras porque que el otro está bien dormido, mientras tú el ya otro está planeaste dormido, tu tú día, ya, leíste, ya te, escuchaste un exactamente. podcast, meditaste, planeaste tu día. Hiciste ejercicio, lo que sea. Es una ventaja que no muchos hablan cuando se trata de Y levantarse a además las es 5 un de la mañana. regalo, yo descubrí que levantarte a las 5 de la mañana es un regalo porque no hay nadie, no recibes WhatsApp, Sí. no suena el teléfono, no hay ruidos, es un tiempo personal exclusivo, porque encontrar momentos de soledad es uno de los grandes retos de este mundo, porque Ujú. pues cuando por ejemplo tienes familia, pues en todo momento siempre alguien te busca, te marca, te llama, te habla, te pide algo. Y ya no digamos cuando tienes clientes y colaboradores y tal, siempre estás en el frenesí de que alguien te busca. Pero el que tengas un rato para ti, eso es un gran regalo. Y eso es lo que hace levantarse a las 5 de la mañana. Te puede regalar este rato para ti de Te lo tener un regalas tú tiempo. a ti mismo, ¿no? Y entonces Exacto. es un acto de amor hacia ti, el decir, me cuesta trabajo, pero me encanta, pues yo sigo una rutina que se llama 20-20-20, Ujú. que viene en el libro del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, y la Ok. rutina que se llama 20-20 que son los primeros 60 minutos del día, te levantas a las 5, haces 20 minutos de ejercicio intenso para que sudes, 20 minutos de meditación para tema espiritual y 20 minutos de preparación para tu trabajo, que puede ser una lectura, puede ser preparar tu agenda, puede ser una presentación, lo que tú quieras. Yo no lo sigo al pie de la letra, al principio así lo hacía, ahora es un poquito más amplio de una hora mi jornada en esa parte. Yo lo que hago ahora es levantarme, medito, hago ejercicio y luego ya leo y tal. Entonces, sí, pero es increíble porque para las 6:30 de la mañana ya hice ejercicio, ya medité, Sí. ya leí, ya planeé mi día y son las 6:30 de la mañana. O sea, tienes una ventaja Tienes toda muy la fuerte. ventaja del mundo para poder empezar tu día. Así es, Con tendencia positiva, que con es tendencia con positiva. la frase. Y, sí, esa es mi firma personal. Un consejo que me dio un profesor de la universidad cuando me vio que salía en la tele, me dijo, haz tu firma personal, que la gente sepa cómo que eres tú y cómo terminar algo. Y ahí, cuando pensé en cómo firmar o hacer esa firma, pues dije, ¿cómo lo haré? Y normalmente cuando tú lees un informe financiero, por ejemplo, dice, los mercados financieros terminaron el día de hoy con tendencia positiva al Ujú. incrementar su porcentaje en tal. Entonces, tiene varias ideas alrededor de esto, ¿no? Que con tendencia positiva significa que, pues, que sea positivo el día, pero además tiene un como dejo medio financiero. Entonces, Exactamente. fusioné una idea financiera con una idea de positivo,
de enviarle ideas a los demás. Por ejemplo, he influido en gente sin querer. Uno no sabe cuánto influyen los demás a veces y no te das ni cuenta. Un amigo mío muy querido, que ahora es el productor de Aldea Financiera, yo lo conocí en Televisa y se independizó porque yo le aconsejaba pues cómo poner una empresa y decide de independizarse y en agradecimiento le pone a su casa productora Positivo Producciones. Ah, mira qué lindo. Entonces, pues es un privilegio que él haya decidido hacer eso como en una pues agradecimiento hacia mí, ¿no? Y me siento muy contento y privilegiado de poder tener eso y ser buenos amigos. Entonces, son de esas cosas que vas dejando en la vida y los hábitos hacen eso, que te ayudan a dejar cosas buenas en tu vida. Exactamente, porque, Nadie es perfecto, loquero. O sea, a sí, ver, o sea, porque dices, ay, te levantas a las 5 de la mañana, no, a ver, me cuesta un trabajal. sí, Y no, o suena sea, el no digo que sea despertador y fácil. quiero romper el teléfono. O sea, digo, no quiero. Hay días que es más fácil. Hoy por hoy ya me despierto prácticamente sin despertador a esa hora, un Precisamente minuto por antes el o dos, hábito, ¿no? por el hábito. Que se genera. Pero no quiere decir que me cueste menos trabajo. No, O sea, claramente te cuesta trabajo porque pues creo que hablo por muchos, a nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana, pero no vemos los beneficios que trae. Ahora, comparemos, por ejemplo, levantarnos a las 5 de la mañana con fumar cigarrillos, ¿no? O sea, pongo este ejemplo porque es algo que yo claro. hago y puedo hablar por mí. Entonces, es un hábito que no te genera nada. Es fácil engancharte a este hábito y crearte el hábito de que, después de comer un cigarrito, en la tarde leyendo un libro, un cigarrito, me sirvo un café, un cigarrito, pero a la larga, ¿qué te va a dar? Problemas de respiración, problemas en la sangre, problemas y problemas que no puedo... Hasta de relación, estimado Locker, porque Sí, pues la gente que no fuma nota claramente a la gente que sí fuma porque tienen un olor un particular, aroma particular, por hasta en ejemplo. las relaciones, ¿no? O sea, en fin, hay muchas cosas. Pero fíjate, el levantarte a las 5 de la mañana me parece que es un hábito positivo, pero es positivo en la medida de que hagas, porque si tú te Exacto. levantas a las 5 de la mañana para zamparte tres gancitos, O para no hacer nada, literalmente, ajá, no te va a y servir de es la mucho. acumulación de cosas. O sea, si tú hoy te levantas a las 5 de la mañana o mañana, para decirlo claramente, Ujú. y haces 200 lagartijas, pues no vas a terminar las lagartijas y te vas a sentir ya fitness, ¿no? Te va a doler No, pues te va a todo, doler todo. inclusive a lo mejor si no estabas acostumbrado te vas a lastimar. Entonces, O hasta te el puedes hábito cansar más y dices, otro ratito en la cama, ¿no? o te va a doler tanto los brazos que ni dormir vas a poder del dolor, ¿no? Entonces, el hábito te tiene que llevar poco a poco a hacer cosas que con cambios pequeñitos generes transformaciones importantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Ejemplo, si ajá, te comes un gansito todos los días, si hoy te lo comes, no vas a amanecer más gordo mañana. no, pero vete de aquí a un mes, a Ahí dos te quiero ver. meses de comerte un gansito todas las mañanas, pues obviamente va a haber un cambio muy notorio. Pero, por Y ejemplo, si hoy te levantas y ujú, caminas 20 minutos, pues no vas a llegar a no tu vas casa a, y vas a parecer atleta olímpico, ¿no? pero de aquí a Pero, 2 meses pero lo haces después de varios meses, te vas a sentir mejor, tus articulaciones van a estar más flexibles, más vas a sanas, tener mejor probablemente resistencia, duermas mejor cardio mejor, vas a tener mejor circulación, tú prolongarás tu expectativa de vida, ¿no? Entonces y ese vas a tema mejorar tu calidad de vida. y mejorar tu calidad de vida. Porque, por Entonces, ejemplo, ¿cómo es el la tema es ese. rutina? Sí, y me interesa mucho y creo que a la gente también le interesaría mucho la rutina de Roberto Arechederra, desde levantarse en la mañana a las 5 de la mañana hasta que se va a acostar a la noche. Bueno, varía un poco en el día, se Ujú, basa mucho en mi agenda. Yo pivoteo mucho con mi agenda, lo que está en mi agenda es lo que hago, pero en mi agenda todos los días está levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio y meditar. ujú. Entonces me levanto a las 5 de la mañana, hago mi meditación, me cambio para ir a hacer ejercicio. A veces me cambio antes de meditar o a veces dependiendo como lo sienta. Precisamente Este, son esos pequeños cambios que mencionaba antes que pueden evadir la monotonía, ¿no? exacto, y lo haces un poquito como se te antoja, ¿no? Hay veces que escucho música para meditar en lugar de
alguien hablando y guiándote. Hay veces que uso meditaciones guiadas. Eh, Siempre estoy leyendo un libro, entonces leo un ratito y me voy a hacer ejercicio. Entonces cuando regreso, pues ya estoy en casa, veo mi agenda, la preparo, veo los WhatsApp, mando los periódicos a Aldea Financiera Ujú. y los análisis a Aldea Financiera. Desayuno, ya que desayuno empiezo, me voy a la oficina o voy a la primera reunión que tenga y pues estoy en reuniones siempre muy ocupado todo el día, luego la hora de la comida, que procuro comer, pero a veces un poquito antes o a veces después, pero alrededor entre 2 y 3 de la tarde, Ujú. hasta que llega la hora de la cena alrededor de las 8 de la noche y en general reuniones distintas. Sí tengo bloques en donde separo el trabajo personal de cosas con gente, porque cuando estás con personas, pues no puedes trabajar en algo en la computadora en lo personal, ¿no? O contestar WhatsApp. Entonces eso lo pongo en esos bloques y pues en la noche hago una tarea que se llama Homework for Life o tarea para la vida Ujú. y en una hojita de Excel capturo los eventos más importantes o relevantes de ese día. Le dedico 1 o 2 minutos, no es una tarea exhaustiva o desgastante, simplemente abro mi computadora, abro la página de Excel que normalmente la tengo abierta Ujú. y capturo lo que hice en el día. Por ejemplo, hoy pondré la noche, tuve la oportunidad de estar en el podcast de Locker y Sí. hablamos de mi vida y me sirvió para reflexionar cosas que ya no me acordaba y ya, ahí lo dejo. Y eso luego me sirve para poder tener historias que me sirvan para mis conferencias o cosas que me sirven. Entonces, procuro que el día esté así equilibrado y es básicamente mi rutina. Los sábados y domingos no me levanto a las 5 de la mañana, el despertador está a las 7, aunque normalmente me levanto antes. Ujú. Yo creo que me andaría levantando a las 6 normalmente y es un poquito la misma rutina, meditar, ir a hacer ejercicio, desayunar con mi familia y ayudar aquí en la casa, etcétera. Ok, ok. Una rutina, pues ahora sí que lejos de lo que yo pensaba que iba a ser monótona o similares. Nada que ver, nada que ver la No, monotonía no existe en tu rutina por lo que veo y te envidio. no hay día Totalmente te igual, envidio. pues, porque siempre hay cosas. Tengo la gran fortuna de que mucha gente me busca para pedirme ayuda para proyectos, para consejos, porque tiene alguna problemática en su empresa, financiera, etcétera. Y pues la verdad es que tengo que agradecer que mucha gente se acerca y que pues puedo ayudarles. Eso es cierto, porque lo mismo que comentábamos hace un momento, es ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que podemos tener el día de hoy o al día siguiente o lo que sea. Y veo que a pesar de que, pues ahora sí que te la pasas mucho, pues en muchos temas profesionales, laborales, no dejas de tener tiempo para lo que es tu familia, para lo que es tiempo para ti, porque creo que en estos tiempos de saturación, el tener un tiempo para uno mismo creo que es de lo más valioso que hay. Y noto que tú tienes la capacidad y no la facilidad, pero te has abierto a ti mismo la facilidad para regalarte ese tiempo para ti mismo, para meditar, hacer ejercicio, leer un libro. Entonces es algo que yo envidio, sinceramente. Yo creo que a partir de mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana porque me voy a ir al Metropolitano. Se dice fácil, pero a la hora de hacerlo, híjole. Pero sí, yo creo que a partir de mañana, mira, no, de hecho mañana me voy a levantar temprano porque voy a la vía recreativa. Ah, muy Y bien. que para los que no sepan, en Guadalajara se hace la vía recreativa, no sé si en otras partes de México. Ya lo he explicado en anteriores ocasiones. Yo me estoy levantando todos los domingos para ir a la vía recreativa. Ahora sí que hasta donde llegue y ya me regreso a mi casa. Y aprovecho las horas que dura la vía. Pero a partir de Padrísimo. lunes yo creo que levantarme a las 5 de la mañana, meditar, lo mismo, porque hoy en la mañana, o sea, hoy en día me levanto a las 9 de la mañana, medito un rato, leo un libro, lo que sea, y hago ejercicio, salgo en la bicicleta, tal, 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 pero siento que sí me hace falta esa disciplina de levantarme a las 5, caminar, ir a andar en bici, meditar, no sé, siempre he tenido como que este gusto cuando me levanto temprano, me toca levantarme temprano de ese cafecito cuando va amaneciendo.
Ah, claro. que es Y eso es, incomparable. yo, por ejemplo, yo cuando salgo a hacer ejercicio, ya está el café haciéndose, Ujú. y cuando regreso a hacer ejercicio me tomo un buen vaso con agua y me sirvo mi cafecito, y ahí es donde empiezo a revisar pues mi agenda y tal, con un cafecito. La verdad es que le voy poniendo, o sea, yo sé que de 5 a 7 es mi agenda de mi tiempo y lo puedo dedicar. Normalmente la columna vertebral es meditar, hacer ejercicio, leer, preparar mi día, ronda en esto. Y eso Ujú. varía mucho, ¿no? Sí, 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 varía dependiendo del día, ahora sí que dependiendo de tu Y hay días agenda. que leo poquito o o escucho un podcast o veo una conferencia o leo artículos alguna noticia que me llamó la atención porque también pues mi profesión me lleva a estar muy enterado de lo que está pasando en el mundo y Sí, claro. eso hace que tenga que estar leyendo no solo lo que hago por formación, sino lo que hago por tener una preparación profesional. Sí, sí, claro. O sea, sí me imagino que debe ser, no demandante, pero sí que debe de ser, pues algo exigente que tengas que estar al pendiente de qué está pasando en el mundo, porque quieras que no, una cosa te puede afectar a tu trabajo y te puede afectar a... Si afecta a la finanza, afecta a tu trabajo. Y pues Correcto. es importante que estés al pendiente de las cosas que pasan. Pero bueno, De acuerdo. mi estimado, yo creo que podemos ir dejando el podcast hasta aquí, o no sé si tengas algo más que agregar. No, solo agradecerte, desearte mucho éxito, felicitarte por tu podcast y que pues yo estoy a tus órdenes y ojalá que en el futuro pueda tener la oportunidad de que me vuelvas a invitar. Estarás invitado a una segunda, tercera y octava parte. Muchas gracias. Locker habla con Roberto Echederra, parte 8 incluso. Estás Gracias. invitadísimo. Me gustaría agradecerte nuevamente por participar. A la gente que está escuchando o que está viendo en Spotify, eh, puedo llegar el libro de Roberto Lechederra disponible en todas las librerías. Sí, ¿no? ¿Está disponible Y todavía? en Amazon. Y Sí, en Amazon. básicamente en Amazon. Disponible en librerías y en Amazon, principalmente en Amazon. Les puedo dejar el link de compra aquí abajo en la descripción Muchas del video de gracias. YouTube y las redes sociales. Como he hecho en episodios anteriores, dos cositas ya para cerrar. Número uno, tres recomendaciones de libros, series y o películas que te hayan gustado mucho, que recomiendes 100%. Pueden ser libros, películas, series, lo que sea. De preferencia libros, por favor. Claro, mira, el primer libro que te recomendaría es El Club de las 5 de la mañana que te acabo de decir, pero Ujú. que voy a por a ver si lo tengo por aquí. Otro libro, por supuesto, que ya lo mencionaste, el de Hábitos Atómicos, que me parece que es sumamente interesante. Pues les puedo recomendar uno que ahorita estoy leyendo, justamente el que estoy leyendo, porque dicen, ¿cuál está leyendo ahorita Roberto? Pues Sí. mira, esto. Se llama Stories Las Sell. historias venden Las de historias Matthew Dick. venden. Está en inglés, te comparto que yo me forzo a leer en inglés para pues, seguirlo practicando y Ujú. mejorarlo. Y entonces lo estoy leyendo en inglés, pero seguramente estará en español por ahí. Y es un libro muy padre. Entonces, esos son los tres libros que recomendaría. Y por supuesto, si me permites un cuarto, puedo llegar. Claro, claro, claro que sí, no podía faltar, puedo llegar, que yo estoy presumiéndolo a cada rato, aquí lo tengo entre mis Muchas manos, el gracias. libro firmado más encima por ti, con un mensaje muy lindo, Gracias. y yo siempre estoy muy agradecido porque me haya regalado esta copia. Lo pueden encontrar en Amazon, el link se los dejaré abajo en la descripción del video de YouTube, y recuerden que el podcast lo pueden encontrar terminando de estrenarse en YouTube en Spotify. Sin nada más, pues alguna reflexión o algún mensaje que quieras dejar a la audiencia que nos escucha. Pues que luchen por sus sueños, que no es fácil, pero haciendo hábitos adecuados los pueden lograr y que confíen y que agradezcan como si ya lo hubieran logrado para que puedan transformar su vida hacia futuro. El agradecer como si ya hubiéramos logrado las cosas abre puertas para que la providencia divina y el universo, si así lo quieren ver, pues nos ayude a generar ese camino de éxito. Y pues simplemente agradecerte, Locker, y desearte pues, y a toda tu audiencia que tengan un día con tendencia positiva. Muchísimas gracias, nuevamente por haber aceptado la invitación. Y a toda la gente que nos ve, espero que les haya gustado este episodio. Nos veremos en el próximo, a ver a quién tenemos invitados y simplemente hablo yo solito de mis locuras. Nos vemos, les mando un besote donde les caiga, con tendencia positiva, y nos veremos hasta la próxima.